Bien, pues vamos a iniciar con nuestra última sesión del día de hoy. Son las 4 de la tarde, entonces, como les había anticipado, vamos a iniciar con la materia de... eh, ok, perfecto. Gracias por avisarme, Miguel. Bueno, vamos a iniciar con nuestra materia de econometría financiera. Como les decía, esta se va a enfocar mayormente en la parte teórica, en los conceptos teóricos, pero bueno, déjenme, vamos a estar combinando también algunas cosas prácticas. Bueno, fíjense bien, déjenme poner aquí econometría financiera. Bueno, déjenme mover aquí mi cuadro de texto. Voy aquí a quitar las ecuaciones que no requiero y déjenme poner en este caso en el texto lo siguiente. Bueno, ¿qué es la econometría financiera? Bueno, la econometría financiera, por definición, es la medición del campo económico. Es decir, bueno, déjame poner aquí mediante y ahorita les digo en un ejemplo que sea fácil de digerir. Cuando nosotros decimos que es la medición del campo económico, nos referimos netamente a la parte, por ejemplo, pensemos que nosotros adquirimos 1 kilo de tortillas. Entonces, evidentemente, ¿por qué la tortilla, a pesar de que se ha ido incrementando su precio, es decir, a pesar de que de pronto hace como 10 años valía como 7 pesos el kilo y ahora, por ejemplo, ustedes me hicieron el favor de darme algunos datos, en Nuevo Laredo vale 22 y en Ciudad Victoria 20, ¿por qué a pesar de que la tortilla incrementa su precio, sigue vigente todavía el consumo de la misma? Bueno, por un lado puede ser por la identidad nacional, es decir, como mexicanos solemos de pronto decir que la tortilla es lo que nos representa, o bien porque es deliciosa, o de pronto porque es acompañable con varios alimentos. Entonces, noten, a pesar de que siga elevándose su precio, seguimos todavía consumiéndolo. Entonces, eso es prácticamente la medición del campo económico, es decir, cómo la tortilla, a pesar de que se vuelve cada vez más cara, la seguimos comprando y es un negocio redondo. Es decir, alguien que tiene una tortillería, de pronto es un negocio en el cual pues es fácil el decir, bueno, pues creo que nunca voy a perder, porque finalmente la tortilla forma parte de nuestra canasta básica. Entonces, o alguno de ustedes, de los que estamos aquí en la sesión, no consume tortillas. Bueno, al menos no me han dicho, entonces quiero pensar que en efecto todos la consumimos. Entonces, a eso me refiero con la medición del campo económico. Otro ejemplo es, ¿por qué a pesar, por ejemplo, número uno, en que a nivel económico también el precio de la Coca-Cola ha subido y más aún que la Coca-Cola no es benéfica para nuestro cuerpo, ¿por qué todavía sigue existiendo la Coca-Cola? Y aclaro, la Coca-Cola tiene muchísimos años que está aquí en México. Bueno, pues la situación es porque a pesar de que es un producto que de pronto suele dañar, sigue siendo todavía delicioso y créanlo o no, forma parte de la canasta básica de México. Entonces, justamente los porqués, a pesar de que incremente el precio, a pesar del daño que pueda ocasionar a nuestra salud, esa medición de ese campo económico es lo que estudia la econometría financiera. Y dice aquí mediante, pero ¿mediante qué? Bueno, utilizamos cosas como conceptos, los voy a enumerar, conceptos de economía. A esto me refiero, por ejemplo, entre que si es rentable o no es rentable. Por ejemplo, hace un momento que hablábamos del caso de las tortillas, pues evidentemente, a pesar de que aumente el precio, la demanda todavía continúa. ¿Por qué? Porque no hay un sustituto de las tortillas. Sabemos que existen las tortillas de harina. No obstante, no creo que a todos nos guste, porque si no, yo hubiese desplazado el negocio de la tortilla de maíz y por consiguiente las tortillas de harina serían como lo popular en México, lo cual no ha sucedido a pesar de que se ha cambiado la parte de los ingredientes. En lo personal, por ejemplo, la tortilla de harina no es de mi agrado
justamente por los componentes extras que tiene, como por ejemplo grasas saturadas, la parte de las etiquetas. Ya ven que hoy en día mayormente los productos tienen etiquetas para ver qué tanto está dañando nuestra salud. Entonces, a eso me refiero con conceptos de economía. Tenemos que ver, por ejemplo, pensemos en otro caso. Hoy en día es un negocio rentable la venta de cubrebocas. Sin embargo, en el momento en el que finalice toda esta situación de la pandemia, el negocio ya no va a ser el mismo, porque ya no va a ser bueno, ya sabemos que en estos días, de pronto en algunos lugares o en algunas regiones de México, ya no son obligatorios el uso de cubrebocas. Entonces, evidentemente, la industria del cubrebocas va a tener una baja justo porque ya no es tan rentable. A eso me refiero con los conceptos de economía. Asimismo, también utilizamos uso de la estadística. Es decir, cuando utilizamos aquí la estadística, a lo que me refiero es al hecho de que nosotros podemos decir, a ver, ¿qué tan probable? ¿Bajarán las ventas? Sí, ¿qué porcentaje? ¿Sí me explico? A eso me refiero con la estadística. ¿A qué se ha de referir? Y finalmente, chicos, por favor, ahí el micrófono. ¿Ok? Y finalmente tendríamos los gráficos para el modelaje de la información. Es decir, si pensamos en el ejemplo de las tortillas y la popularidad. Ok, Cintia, por favor, tu micrófono, apóyame. Ok, bueno. Fíjense bien, entonces, cuando hablamos sobre los gráficos para el modelaje de la información, no es otra cosa más que la representación de la misma. Si, por ejemplo, yo hago una encuesta por ciudad que hay en Tamaulipas, yo puedo decir, por ejemplo, en Nuevo Laredo, de 50 personas encuestadas, 12 prefieren las tortillas, y así me puedo ir en cada una de las ciudades, recopilo la información y después la pongo en una gráfica. Por eso ahí dice para el modelaje de la información, es decir, nos da una mejor perspectiva de qué es lo que debemos de realizar, ¿vale? Y bueno, también aquí hay que echar mano de los programas computacionales, que bueno, en nuestro caso vamos a manejar Excel, ¿sale? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer ahorita énfasis en los conceptos de economía que requerimos, así como el gráfico para el modelaje de la información. Entonces vamos a comenzar en este sentido con la parte de los conceptos de economía. Entonces, aquí, por ejemplo, la econometría financiera analiza variables cualitativas discretas y puede trabajar, ok, a ver, pongo el concepto y ahorita les explico. Y puede trabajar con 3 tipos de muestras. Ok, bueno, fíjense bien, aquí hay un concepto que quizás de pronto no conocemos y es el concepto de variables cualitativas discretas. Cualitativo quiere decir que designa una cualidad. Pensemos, por ejemplo, en la parte, no sé, periódicos. Entonces, vamos a suponer, Miguel, en tu caso, ¿qué tipo de periódico tú lees más a menudo? El mañana. El mañana, así se llama, ¿ok? Eduardo, ¿cuál es tu preferencia con respecto al periódico? Creo que el día de hoy no está Eduardo. Adriel. José Manuel. Sí, dígame. ¿Perdón? Sí, dígame. ¿Cuál es el periódico de tu preferencia? Bueno, pues yo prefiero los digitales, pero bueno, en este caso sería, por ejemplo, el Expreso
Ok, el expreso, muy bien. Por ejemplo, Julieta, ¿cuál es tu periódico de preferencia? Neri. Profe, yo no, no leo el periódico, más que todo veo noticias. Ok, bueno, no importa. Cuando me refiero a variables cualitativas es porque definen una cualidad, por ejemplo, ¿cuál es el periódico que a ti te gusta? Ah, bueno, pues, y nos damos varios nombres. Ok, por ejemplo, vamos a un ejemplo más sencillo. Cuando vamos al cine, generalmente, ¿qué tipo de películas nos gusta ver? Empezamos contigo, José Manuel. Pues a mí me gustan de superhéroes, por ejemplo. Ok, y estamos definiendo una cualidad, superhéroes. Ok, Juanita, ¿cuál es de pronto tu género de películas favorito? La acción. La acción, ok, perfecto. Ah, Julieta, Neri, cuando usted va al cine, generalmente, ¿qué tipo de películas ve? También me gusta mucho la acción, pero también la animación. Ah, ok, animación, muy bien. Ok, Víctor, ¿qué hay de su caso? Cuando usted va al cine, generalmente, ¿qué es lo que, cuál es su tipo de película favorita? Las películas de terror, no sé. Ah, ok, las películas de terror. Y ahí definimos variables cualitativas y hay otro concepto aquí que dice discretas. Cuando decimos discretas, por ejemplo, en el caso de las películas, pues no hay géneros infinitos, es decir, hay un cierto tipo de géneros que clasificamos a las películas: amor, acción, biografía, es decir, no hay infinitas clasificaciones, solamente hay hasta un cierto número, eso se refiere con discreto. Y dice que podemos trabajar con tres tipos de muestras. Bueno, ¿cuáles serán esos tres tipos de muestras? Bueno, en primer lugar, tendríamos nosotros que son la serie de tiempo. Bueno, ¿qué es una serie de tiempo? Es una secuencia de valores observados a lo largo del tiempo. Y bueno, por ejemplo, podemos pensar en el precio de un producto. Es como les decía, en el caso de las tortillas, aquí tenemos justamente una serie de tiempo, porque si, por ejemplo, nos ponemos a vigilar cuál fue el precio de la tortilla, por ejemplo, desde el 2009 hasta el 2022, tendríamos que hay ciertas variaciones, es decir, hay varios valores. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con el concepto de serie de tiempo? No, me siento bien. No, Ok, pues sí. perfecto. Siguiente tipo de muestra que podemos tener en la econometría financiera es el conjunto transversal. Y esto se dedica de igual manera a una secuencia de valores observados desde distintas perspectivas. Es decir, por ejemplo, el precio de la tortilla. Aquí es como yo les decía, ¿por qué siendo que la tortilla va incrementando su precio, por qué todavía sigue siendo un producto rentable? Bueno, un conjunto transversal no solamente se basa en el precio de la tortilla, sino se basa en otros factores, por ejemplo, en situaciones como, bueno, porque el maíz nos representa, porque es un producto netamente nacional, porque las personas les gusta que se combina con distintos tipos de alimentos. Cuando yo analizo varios parámetros, a eso le llamo un conjunto transversal, ¿sale? Porque estoy analizando el por qué ocurre el precio de la tortilla, que por el contrario, una serie de tiempo es nada más ver cómo va ya sea aumentando o bajando el precio del mismo.
¿sale? Nada más se fija en un solo parámetro, que es el precio. Aquí en conjunto transversal, yo sigo distintas perspectivas para analizar, por ejemplo, un precio. El por qué ha aumentado y por qué sigue siendo rentable, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo claro. Ujú. Y cuando yo quiero hacer un análisis, pero todavía más profundo, que por ejemplo el decir, bueno, ok, ya sé que es un producto de identidad nacional, ya sé que se combinan con varios alimentos. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver a cuántas personas y de qué rangos de edad prefieren la tortilla. Evidentemente, por ejemplo, no podemos darle una tortilla a un bebé porque carece de dientes, pero sí podemos decir, bueno, a partir de un año, a partir de 2 años, podemos empezar a decir, vamos a darle tortilla. Entonces, cuando yo hago un análisis más profundo, es a lo que yo le llamo datos de panel. Ujú. Es decir, aquí por definición es bueno, sí, es un análisis profundo del estudio de un producto. Ujú. Aquí, por ejemplo, muchas empresas utilizan los datos de panel a fin de tratar de ver de qué manera se puede sustituir un producto, porque, como les decía, es un análisis profundo. Por ejemplo, vamos a suponer, si hablamos de las tortillas, hace un tiempo, digo, yo no sé allá en Tamaulipas, pero al menos aquí en la Ciudad de México, la tortilla hasta 1997 cuando uno compraba tortillas, se utilizaba el papel estraza, que es un papel como color rosa, y que no era rentable. ¿Por qué? Porque uno contaminaba mucho y dos, tenía un olor muy fuerte por la composición química del mismo. Entonces, a partir de esa fecha que les acabo de mencionar y hasta nuestros días, se ha sustituido por papel, pero es un papel biodegradable. Pero ¿cómo llegaron a que tenían que cambiar el papel estraza por un papel mucho más amigable? Justamente por datos de panel? ¿Por qué? Porque se hizo un análisis profundo a fin de que de pronto, pues sí, mejorara un poquito la calidad de las tortillas. Pero por el contrario, lo que sucedió fue el aumento del precio. Por eso de pronto cuando ustedes van a la tortillería y por ejemplo pensemos, estoy en Ciudad Victoria y compro un kilo en 20 pesos, entonces yo me doy cuenta que el de los 20 pesos ya está ahí incluido el precio del papel. Por eso es que ha incrementado el precio. Ujú. Y así, no solamente restringiéndonos a las tortillas, por ejemplo, si alguien quiere vender, por ejemplo, pensemos que venda cosméticos, entonces evidentemente justo porque va mejorando el producto, el precio se va incrementando, pero justamente porque como se hace un análisis pero más profundo y se busca que tenga ciertos beneficios para el consumidor, es que se hacen los datos de panel. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este último concepto? No, profe. ¿Ok? Terminen de hacer sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Cualquier duda, insisto, con toda confianza pueden preguntarme. Todo bien, profe. Ok, gracias.
Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Sí, está bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya vimos, por ejemplo, qué es la econometría financiera y qué analiza, y con respecto aquí, bueno, vemos 3 tipos de muestras que podemos generar. Ahora bien, una vez que ya tenemos toda esta parte, como les decía, vamos a utilizar los gráficos para modelar la información. Entonces, fíjense bien. Déjenme ponerlo aquí. Gráficos para modelar la información. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, bueno, déjenme hacerlo más pequeñito. Bueno, quito el letrero de nuestra universidad acá. Ok, bueno, por ejemplo, fíjense bien. Supongamos que se tiene una tabla con valores sobre ciertas referencias. Es decir, pensemos hace un momento que hablamos sobre las películas que van a ver cuando van al cine, ahí hay un tipo de preferencia o una variable cualitativa, o bien si de pronto que suelen consumir el domingo, por ejemplo, cuando se entiende que es un día familiar, entre otras cosas. Entonces, cuando se tiene una tabla con valores de ciertas preferencias, a fin de analizar la información contenida en la tabla, se utilizan, y déjenme ponerlo así, híjoles, creo que aquí le puse un acento que no hay, ok, se puede utilizar en este caso, número 1, gráfica de barras, y la siguiente, la gráfica circular. Ok, fíjense bien, por ejemplo, déjenme colocar a continuación se presentan los periódicos más leídos en una ciudad arbitraria. Bien, anoten el ejemplo, por favor, en conjunto con la tabla. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a manejar, ¿sale? Déjenme aquí, tengo aquí como algunas líneas, déjenme quitarlas. Ok, a ver. Miren. Ok, ahí está. Bien. Déjenme poner en este caso la tabla para que ustedes puedan anotarla y ahorita les digo cómo lo vamos a hacer con respecto a Excel. Muy bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Muy bien, entonces, por ejemplo, lo que nos está indicando esta tabla es lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el periódico El Universal, lo leen 12 personas,
El Sol de Tampico, 22. La jornada, 45 personas. La Razón, 13 personas. Y el Heraldo de México, 18 personas. Bien, voy a dejar de presentar. Si alguno de ustedes no ha concluido, nada más hágamelo saber para que lo pueda esperar y termine de anotar todos los pormenores de los gráficos para modelar la información. Ok, continuamos entonces. Dígame, Víctor, ¿qué pasó? No, está bien, profe, sí está bien. Ok, bueno. Ok, déjenme ponerles, en este caso, voy a aperturar el programa de Excel y pongan atención porque ustedes van a hacer una tarea correspondiente a econometría financiera, van a crear algunos gráficos. Fíjense bien, aquí, por ejemplo, yo ya tengo anotados en mi tabla periódicos populares versus frecuencia y es la misma tabla que nosotros teníamos. No está tan difícil porque lo primero que vamos a hacer es seleccionar lo que tenemos, es decir, esta tabla. Y le vamos a dar en la opción donde dice insertar y vamos a ir aquí donde están las barras. Y bueno, vamos a darle en esta gráfica en columna en 2D y automáticamente Excel me la está creando. Es decir, aquí me está diciendo que 15 personas leen el Universal, si nos damos cuenta, no son 15, perdón, son 12. ¿Sale? Aquí lo tendríamos, sería 12, el Sol de Tampico 22, es decir, está aquí un poquito más arriba del 20, la jornada lo leen 45, y si nos damos cuenta en este análisis de la información, nosotros podemos decir que en efecto el periódico más leído es justamente La Jornada, sin necesidad de tener nuestra tabla, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, maestro. Ok, excelente. Entonces déjenme copiar el gráfico. Insisto, si a alguno de ustedes no les quedó claro cómo se hace, nada más háganmelo saber. Ok, bueno. Déjenme entonces, voy aquí a colocar. Profe, Díganme. es que no le entendí. ¿Puede volver a explicar, porfa? Sí, claro. A ver, déjenme regresar entonces al documento de Excel. Ok, a ver, déjenme borrar la tabla, ¿sale? Ok, bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos, ¿sale? Y vamos a ir al menú donde dice aquí insertar y vamos a ir a donde dice aquí, donde están unas como columnas. Vamos a darle donde dice columna en 2D, ¿sale? Y automáticamente me genera la gráfica de barras. No sé si hasta aquí soy claro o se confundió. Está bien, profe. ¿Ok? No, sí está bien. Ok, bueno. Fíjense bien lo que voy a hacer ahora. Prácticamente, déjenme aquí, voy a tomar una captura, dejo de presentar y voy a regresar a la presentación original. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque cuando duplique diapositiva, construir la gráfica de barras y circular de los periódicos más leídos en una ciudad arbitraria. Bueno, aquí está, por ejemplo, nuestra tabla y nuestro primer gráfico, aquí está. A ver, déjenme hacer más pequeño esta parte. Y aquí tendríamos nuestra gráfica de barras. Vamos ahora a construir la circular. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para construir la gráfica circular? Es también sencillo. Fíjense bien, voy a regresar al documento de Excel y, ojo, aquí tendríamos, déjenme borrar esta parte. Nuevamente vamos a seleccionar. Vamos a ir al menú insertar y vamos a ir ahora donde está el circulito, donde dice insertar gráfico circular o de anillos. Y vamos a ir a un gráfico en 2 dimensiones. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, ojo, aquí aparece sin nada. Voy a ponerle donde están los porcentajes, porque quiero saber
hacia qué porcentaje ascienden. Entonces nos quedaría que, por ejemplo, aquí el 41% está representado justamente por la jornada. Ojo, no se vayan a confundir, esta es la frecuencia y este es el porcentaje, lo que representa ese 45%. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. No, maestro, todo bien. Ok, entonces déjenme aquí, voy a colocar la captura de esta gráfica de circular y lo voy a colocar justamente en mi presentación original. Entonces, aquí nosotros tendríamos, déjenme enviarlo al fondo, tendríamos aquí esta expresión, bueno, esta imagen, y ya tenemos nuestros dos gráficos que utiliza la econometría. Aclaro, hay más, pero los más usuales es la gráfica de barras o bien tendríamos nosotros el gráfico circular. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a cómo se realiza en Excel? ¿Todo clarísimo? Sí, está claro, maestro. Sí, profesor. Ok, bueno, algo importante que quiero mencionar es que si ustedes conocen otro programa, porque sé que hay aplicaciones para Android donde pueden generarles la gráfica de barras y la gráfica circular. No tengo problema con que ustedes los utilicen. Aquí yo pongo en primer lugar Excel porque sé que, bueno, Excel es el que tenemos en su mayoría. Evidentemente, si ustedes tienen alguna otra aplicación que lo construya, no hay ningún problema, ¿sale? Ojo, porque yo les voy a poner algunas tablas en la tarea de econometría financiera y ustedes tienen que generar tanto la gráfica de barras como la gráfica circular, ¿vale? Bien, si alguno de ustedes no tiene Excel, nada más avíseme para ver qué podemos hacer, porque hasta donde entiendo, como tienen una cuenta institucional, pueden acceder rápidamente al programa de Excel. Muy bien. Bueno, aquí reitero, solamente son meras construcciones que se hacen en computadora, ¿vale? O en un programa similar, no hay ningún problema. Bueno, vamos a iniciar en estos 8 minutos restantes con el concepto de rendimiento simple. Déjenme poner como título rendimiento simple. El rendimiento aquí se basa en qué tanto, y así lo voy a colocar así, qué tanto un producto ha aumentado o disminuido su precio. Y entonces déjenme poner el concepto matemático. Fíjense bien, sea, déjenme colocarlo así, P subíndice T, y a esto le voy a llamar el precio de un bien o producto en el periodo T. Déjenme colocarlo así, en el periodo T. Y vamos a colocar, en este caso, Q de T, su precio en el periodo anterior. Asumiendo que no se pagan dividendos durante este periodo. Cuando hablo de que no se pagan dividendos, me refiero a que el producto no desaparece, ¿sale? Es decir, se mantiene constante. Pensemos el precio de una tortilla. Bueno, no de una tortilla, de 1 kilogramo de tortilla, no desapareció la tortilla y volvió a regresar, sino que se mantuvo siempre en ese tiempo arbitrario, ¿sale? Entonces, el rendimiento, así lo voy a poner, el rendimiento
neto o simple sobre un periodo y le vamos a llamar RT. Se calcula como, y déjenme colocar la fórmula con una ecuación de las que ya he utilizado. Ok. Tendríamos nosotros que la fórmula va a ser R subíndice T es igual, y nos quedaría en este caso, es porcentaje. Bueno, a ver, espérame, déjenlo, lo establezco de otra manera. Sería esta expresión, que sería P subíndice T menos Q subíndice T entre Q subíndice T, y todo esto se multiplica por el 100%, ¿sale? Bien, déjenme darles un ejemplo rápidamente. Sé que la fórmula se ve apantalladora, pero no es tan difícil utilizarla. Ejemplo. El precio de una Pepsi de 600 mililitros era en el 2009 de 7, bueno, voy a ponerlo así, 7 pesos con 50. En el 2022, el precio de la Pepsi aumentó a 12 pesos. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento simple en ese periodo? Bueno, fíjense bien, en este caso, acorda los datos y déjenme ponerlos como lo hicimos en matemáticas financieras. Ok, a ver, déjenme tomar 2 ecuaciones y la voy a llevar acá. Ok, sabemos nosotros, ok, déjenme enviarlo al fondo, que el precio anterior era de 7.50. Ese va a ser Q de T. Entonces, ojo, nos quedaría Q subíndice T es igual a 7.50 o 7.5. Y en el caso de RDT, que es no es RDT, perdón, es PDT, que es el precio actual, es de 10 pesos. Entonces, no, de 12, ¿vale? Entonces, el rendimiento simple nos va a quedar de la siguiente manera. RDT es igual, y ojo, aquí nos quedaría una fracción y vamos a sustituir. El precio actual es de 12. Le quitamos el precio del 2009, que era de 7,50, y se divide entre 7,50. Y esto se va a multiplicar por el 100%. Por lo tanto, esto nos va a quedar igual. Y bueno, recuerden, por eso les pedí la calculadora el día de hoy. Primero restamos 12 menos 7.5. Entonces sería 12 menos 7.5, nos quedaría 4.5 entre 7.5, y todo esto sería por el 100%. Esto es igual si nosotros dividimos lo que está en el paréntesis. 4.5 entre 7.5 nos quedaría 0.6. Tendríamos nosotros 0.6 multiplicado por el 100%. Y entonces nosotros decimos que esto es igual, o el rendimiento es igual, sería multiplicado por 100, me quedaría que el incremento fue del 60% desde el 2009 hasta el 2022. A pesar de que nosotros veamos, pues la Pepsi subió de 7.50 a 12 pesos, subió cerca de 4 pesos con 50, pero 4 pesos con 50 representa un 60%. Es decir, que nuestro sueldo, si en ese tiempo nosotros comprábamos la Pepsi, también tuvo que verse afectado con ese 60%. Es bastante, a pesar de que la diferencia de precios sea de 4,50, si hay un avance.
No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto al rendimiento simple. No, profesor, está bien. ¿Sale? Ok, fíjense bien. Perfecto. En la tarea voy a asignar 2 tareas. La primera es sobre matemáticas financieras 1 y la segunda, bueno, de matemáticas financieras 1 va a tener el tema de interés simple. En el caso de la tarea de econometría financiera, vamos a asignar una tarea también que tenga la construcción de gráficos y también el cálculo del rendimiento, ¿sale? Yo les voy a poner varios, bueno, ya tengo preparado algunos artículos donde incrementaron su precio, algunos bajaron, y ustedes tienen que decir de cuánto ascendió el porcentaje, ¿sale? Bien, muchachos, son 4:40 de la tarde, entonces de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana, sigan disfrutando de su sábado y nos vemos la próxima semana. Yo les envío el enlace el día viernes y subo en un momento esta presentación, la anterior y los videos de la sesión. Vale, cuídense mucho y que pasen bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Bonito fin. Hasta luego. Bye. Igualmente, hasta luego. Oye, Hasta luego, gracias por asistir. Gracias, profe. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense, Juanita.